Continuamos. Ahora te presento el cuarto video del tema de la ley de Gauss. En este video estudiaremos algunas propiedades de los conductores en equilibrio electrostático. Entonces, primero tenemos que entender que un conductor va a estar en equilibrio electrostático si las cargas que están distribuidas en este conductor están en reposo. A eso se refiere el equilibrio electrostático. Cargas que están en reposo, ¿no? Bien, esta primera propiedad nos dice que el campo eléctrico, miren, dentro de un conductor en equilibrio electrostático es nulo, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos acá un conductor, ¿no? Un conductor, y este conductor colocamos dentro de un campo eléctrico, resulta que el campo eléctrico acá dentro, esto va a ser igual a cero. Entonces, ¿dónde podríamos tener el campo eléctrico? Fuera de este conductor. Y en la superficie del conductor vamos a tener un campo eléctrico diferente de cero y fuera del campo eléctrico, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos probarlo de manera experimental con un experimento bien sencillito. Por ejemplo, si su celular, ustedes, que funciona con campos eléctricos y magnéticos, porque recibe ondas electromagnéticas, miren, la envuelven o la pueden poner en una lata metálica, dentro, tapada la lata metálica, y si llaman a su celular no va a detectar ninguna señal, porque el campo eléctrico dentro de la lata va a ser cero, ¿no? Es una demostración experimental que sería bueno que ustedes la prueben. Entonces acá, miren, para demostrar esto se utiliza el método del absurdo, que básicamente consiste en negar la hipótesis y llegar a una contradicción. Entonces acá la hipótesis es que el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Entonces, miren, negamos la hipótesis y decimos, voy a suponer que el campo eléctrico, miren acá, es diferente de cero acá dentro. Bien, si el campo eléctrico fuera diferente de cero, las cargas eléctricas que tenemos dentro de este conductor experimentarían una fuerza. Al tener un campo eléctrico acá diferente de cero, entonces van a experimentar una fuerza eléctrica que va a ser igual a la carga por el campo. Entonces, ocurre que estas partículas cargadas, al experimentar esta fuerza eléctrica diferente de cero, van a tener una aceleración que va a ser igual m por a, que va a ser diferente de cero. De aquí yo puedo despejar y obtener que A va a ser a Q sobre M por E, que sería diferente de cero. ¿Qué quiere decir? Que si el campo eléctrico acá fuera diferente de cero, las cargas que están dentro de este conductor, miren, estarían experimentando aceleraciones y que eso está en contradicción al, eh, a la condición de equilibrio electrostático, porque las cargas tendrían que estar en reposo. Entonces hay una contradicción. Conclusión. Entonces, para compatibilizar estos resultados, lo único que queda, que aquí el campo eléctrico sea cero. Si el campo eléctrico, miren, E fuera cero, entonces la aceleración sería cero. Conclusión, entonces las cargas estarían en equilibrio electrostático, ¿no? Entonces, esta primera propiedad nos habla de eso. Si este conductor está en equilibrio electrostático, entonces su campo eléctrico acá adentro vale cero, ¿no? Bien, segunda propiedad nos dice, la carga dentro de un conductor en equilibrio electrostático es nulo. Cualquier exceso de carga se distribuye en la superficie del conductor. Es decir, si a este conductor nosotros le damos una cierta cantidad de carga eléctrica, dice, esa carga eléctrica que va a recibir este conductor, miren, se va a distribuir en la superficie del conductor, acá, en su superficie del conductor. Pero acá adentro, miren, la carga neta es cero. No quiere decir que acá adentro no hay electrones ni protones, sino esta propiedad nos indica que dentro de este conductor acá adentro, el número de protones acá es igual al número de electrones que tenemos aquí, ¿no? Eso quiere decir, de tal manera que dentro del conductor no hay carga neta. Es decir,
Acá, dentro del conductor, la densidad de carga volumétrica es cero, pero la densidad de carga superficial, miren, aquí en la superficie del conductor es diferente de cero. Eso es lo que nos dice esta propiedad. Bien, para poder demostrar esta propiedad utilizamos nuevamente la ley de Gauss. Entonces, pero aquí el truco es considerar esta superficie gaussiana, miren, marcada por líneas punteadas, unas cuantas micras debajo de la superficie, micras, o sea, 0.000 algo de metros, ¿no? Que podemos pensar que está sobre la superficie de, la, de, la, de esta superficie conductora, ¿no? Entonces, miren, si este es el caso, miren, entonces esta superficie al estar unas micras debajo de esta superficie, miren, por la propiedad anterior, el campo eléctrico vale cero. Entonces sustituimos aquí, E vale cero. Por tanto, la integral de cero vale cero, ¿verdad? Y entonces este cero voy a igualar a la carga total que está encerrada por esta superficie gaussiana, que sería todo esto, sobre epsilon sub cero. Este epsilon sub cero paso aquí a multiplicar y me da cero. Por tanto, Q total es igual a cero. Es decir, hemos demostrado que si nosotros consideramos esta superficie gaussiana unas micras debajo de la superficie gaussiana, entonces miren, acá dentro la carga neta es cero. Es decir, acá dentro existen tantos protones como electrones. 1000 protones, 1000 electrones. 10.000 protones, 10.000 electrones. Siempre y cuando este conductor esté en equilibrio electrostático. Entonces, la dinámica que va a funcionar acá va a ser tal que el número de protones acá dentro es igual al número de electrones. Entonces, son fieles cumplidores de las leyes. Y cualquier exceso entonces de carga, ¿dónde va a quedar? En esta superficie. Si nosotros le damos alguna carga a este conductor, ese exceso de carga, ese defecto o exceso de electrones se va a dar en la superficie gaussiana, ¿no? Bien, entonces esta es la segunda propiedad de los conductores. Bien, eh, la tercera propiedad nos dice lo siguiente, que el campo eléctrico sobre la superficie de un conductor en equilibrio electrostático es perpendicular a su superficie, ¿no? Es decir, si yo tengo un conductor en equilibrio electrostático, el campo eléctrico en la superficie, acá, fíjense, va a ser perpendicular, no podría ser así, es perpendicular. Acá será así, perpendicular, ¿no? Si el conductor está en equilibrio electrostático. Bien, para demostrar esto, utilizamos nuevamente el método del absurdo. Es decir, voy a suponer que el campo eléctrico acá en la superficie del conductor no es perpendicular, miren, tiene un cierto grado de inclinación. Si este fuera el caso, entonces miren, este campo eléctrico la podemos descomponer en dos componentes, la componente tangencial a la superficie y la componente perpendicular a la superficie, que es el EN y el E sub T. De tal manera que este campo eléctrico se escribe como el E sub T U sub T más ET U sub E, ¿no? Si el campo eléctrico fuera, no fuera perpendicular. No, estoy negando, en este caso, la hipótesis, ¿no? Para demostrar que el campo eléctrico en la superficie debe ser perpendicular. Negamos esa hipótesis. Bien, entonces, por el anterior punto ya hemos demostrado que aquí en la superficie tenemos carga eléctrica. O sea, cualquier exceso de carga o defecto de carga se va a dar en la superficie. Por tanto, esta carga eléctrica, miren, va a experimentar este campo eléctrico tangencial que va a obligar a esta carga a moverse alrededor de la superficie del conductor y va a estar acelerada. De tal manera que si esta carga eléctrica, miren, se mueve a lo largo de la superficie, entonces rompe la condición de equilibrio electrostático. Ya las cargas no van a estar en reposo, van a estar en movimiento. Entonces, contradicción, ¿no?, de la hipótesis. Por tanto, miren, la única manera para que aquí esta carga eléctrica esté en reposo es que esta componente sea cero.
la componente tangencial, es decir, esto se anula, de tal manera que el campo eléctrico, miren, va a ser ENUE, solo va a tener esta componente. ¿No? Entonces, miren, acá estamos demostrando que esta componente tangencial, para mantener la condición de equilibrio electrostático, tiene que ser cero y lo único que me queda es el E. Y entonces uno podría pensar, entonces esta componente del campo eléctrico normal lo que va a hacer es que esta carga va a tratar de sacarle de la superficie del conductor, ¿no? Bien, pero lo que pasa acá es que el conjunto de átomos y moléculas que forman este conductor y que están alrededor de esta carga ejercen fuerzas cooperativas en todas las direcciones. O sea, una molécula de aquí ejerce una fuerza atractiva acá, la que está aquí en esta dirección, la que está aquí en esta dirección, la que está aquí en esta dirección, aquí en esta dirección y en esta dirección. Y si ustedes suman todas estas fuerzas eléctricas que el conjunto de moléculas ejercen sobre esta partícula cargada, esto se va a equilibrar con esta fuerza normal. Pero hay un caso en el cual, si esta fuerza normal fuera muy grande, entonces sí, esta carga va a salir disparada de este conductor. A eso se le llama las descargas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Pero en condiciones normales, este campo eléctrico va a ser pequeño y va a ser suficiente para compensar esta sumatoria de estas fuerzas que van a dar lugar al equilibrio de esta carga, ¿no? Entonces, esta es la referida entonces a la tercera propiedad. Finalmente, la cuarta propiedad nos dice que la magnitud del campo eléctrico sobre la superficie de un conductor en equilibrio electrostático está dada por esta expresión. O sea, la componente normal del campo eléctrico en una superficie conductora es sigma sobre epsilon sub cero, donde sigma es la densidad de carga superficial, ¿no? Entonces, para demostrar esta propiedad, usamos nuevamente la ley de Gauss. Entonces, miren, dado este conductor, acá adentro sabemos que la densidad de carga es cero, el campo eléctrico es cero. Y consideramos, miren, este diferencial de superficie gaussiana en forma de un cilindro. De tal manera que esta altura, miren, tiene que tender a cero para que el campo eléctrico a considerarse esté en esta superficie. Entonces, este H tiende a cero. Y que este delta de A, miren, también va a tender a cero para referirnos al campo eléctrico en un punto, ¿no? Bien, si aplicamos a este diferencial de superficie gaussiana en forma de un cilindro a esta configuración, entonces esta integral se desdobla en tres integrales, ¿no? Por ejemplo, para la tapa superior, esta, miren, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, o sea, tiene la misma dirección de n por la propiedad anterior. Entonces, estos dos son paralelos. Entonces, aquí, miren, el campo eléctrico de n puede escribir EN, UN, y el n es UN diferencial de A. La cara opuesta a esta estaría acá abajo, pero miren, esta cara opuesta cae dentro del conductor, y ahí sabemos que el campo eléctrico vale cero, entonces diremos 0 menos UN diferencial de A. Y para aquí, para la cara lateral, miren, el campo eléctrico, aquí estamos mostrando que solo tiene componente normal, no tangencial. Entonces decimos que el campo eléctrico va a ser ENUD. Y el N de esta cara lateral es el U de Rho, que ya vimos en el anterior video. Bien, entonces de acá podemos concluir que, miren, esta integral se anula porque el UN es perpendicular al U de Rho. O sea, esto es perpendicular a esto. Por tanto, este producto escalar hace que esta integral se anule. Aquí, 0 por cualquier cosa me da 0. Por tanto, esta integral también es 0. 0, 0. Aquí, UN escalarmente con UN, esto vale 1. Y me quedaría la integral del EN por diferencial de A. Pero como este delta de A le hemos puesto la condición que tiene que ser extremadamente pequeño para considerar el campo en este punto de la superficie, entonces esta magnitud del campo eléctrico yo lo puedo considerar como constante, no va a cambiar en este diferencial de área. Entonces sale como constante y la integral del dA va a ser el área de este diferencial de elemento que sería el delta de A. Por tanto, miren,
la evaluación de esta integral es el En por delta de A, ¿no? Ahora, esta superficie gaussiana celeste, mire, está encerrando esta carga delta de Q, a la carga que está en este pequeño diferencial de área. Entonces, este diferencial de Q, delta de Q, va a ser sigma por delta de A, ¿no? Estoy aplicando por la densidad de carga superficial, porque aquí tenemos carga distribuida en esta superficie. Entonces, ahí tendríamos el delta de Q que va a ser igual a sigma por delta de A. Bien, entonces está la ley de Gauss acá. Por un lado hemos calculado esta integral que es igual a En delta de A, y Q hemos calculado que es sigma por delta de A sobre epsilon sub 0, ¿no? Entonces, aplicando estos resultados, encontramos esto. Delta de A con delta de A se va, y hemos encontrado que la magnitud del campo eléctrico en la dirección normal es igual a sigma sobre epsilon sub 0. Es decir, que el campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga superficial definida en el conductor. Con lo cual, hemos demostrado las 4 propiedades de los conductores. Es decir, acá, la parte electrostática de un conductor está completamente definida. Es decir, dado un conductor en equilibrio electrostático, tenemos que entender que dentro del conductor no hay campo eléctrico, no hay densidad de carga volumétrica, ¿no? Número 1. Número 2, el campo eléctrico sobre la superficie, miren, es perpendicular y además tiene una magnitud igual a sigma sobre epsilon sub 0. Es decir, dado un conductor en equilibrio electrostático, la parte electrostática está completamente específica, está resuelta el problema. Bien, entonces con esto hemos terminado este cuarto video y además el tema de la ley de Gauss.